Martín Carnoy es un ingeniero de electricidad por el Instituto de California. Tiene una maestría y doctorado en economía por la Universidad de Chicago. Mi nombre es Cristian Gallego y junto con mis compañeros Michelle Suárez, Robert Quintero, Verónica Morgan, Shirali Britton y Shakira Arias te explicaremos el estado en el debate marxista. Buenas compañeros y profesora. Robert Andrés Quintero Fernández y mi persona, Shakira Ginel Arias Livingston, les vamos a hablar sobre los aspectos estructurantes de lectura de Marx sobre el Estado desde una perspectiva de Martín Carnoy. El objetivo específico de este subtema es introducirnos en las líneas de pensamiento y problemas sobre el Estado planteadas por Marx y Lenin. Pero antes de adentrarnos en el tema, les vamos a presentar una breve biografía de quienes en vida fueron Martín Carnoy y Karl Marx. Muchas gracias por su presentación, compañera Shakira. Para empezar, Martín Carnoy es un economista laboral estadounidense, graduado en la Universidad de Chicago y profesor de educación de vida en Jax, Stanford. Es miembro electo de la Academia Nacional de Educación, como igual lo es de la Academia Internacional de Educación. Adicional a esto, este hombre, nacido en Varsovia, Polonia, es licenciado en Ingeniería Eléctrica por el Instituto de Tecnología de California. Trabajó también durante 4 años en la institución de Brookings como investigador asociado en el ámbito de investigación y comercio y desarrollo de Latinoamérica. Tiempo después, en 1969, se incorporó en la Escuela Internacional de Stanford, donde contribuyó en la creación del Programa de Educación Internacional y Comparativa. Actualmente, Martín Carnoy es profesor de esta misma universidad en Educación y Economía. Adicional a esto, es también presidente de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional. Ya con toda esta prestigiosa carrera, también es autor de numerosas publicaciones sobre la educación y el desarrollo económico, la política económica de Estados Unidos y el papel que tiene este en el estado del cambio social y los cambios de la economía internacional. Algunas de sus más recientes obras: El mantenimiento de la nueva economía, Trabajo, familia y comunidad en la era de la información, y otra obra junto a Janet Hanaway, Los diferentes mundos de los distritos escolares urbanos y suburbanos. También se le puede encontrar escribiendo habitualmente para las organizaciones internacionales como la OIT, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También es editor de la Enciclopedia Internacional de Economía de la Educación. Karl Marx. Karl Heinrich Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveri, Alemania. Su familia era de posición acomodada, culta pero no revolucionaria. Después de terminar en Treveri sus estudios en el gimnasio, Marx ingresó a la universidad, primero en Bonn y luego en Berlín. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels es el padre del socialismo científico, del marxismo y del materialismo histórico. No es de extrañar que sobre Karl Marx se hayan escrito muchísimas biografías, dado que es un autor en el que el pensamiento y la vida van de la mano. Karl Marx es al fin y al cabo el autor del Manifiesto Comunista, del Capital, del 18 Brumario de Luis Bonaparte, pero también es el autor de un montón de manuscritos y un montón de inéditos que no se pueden comprender sino en el contexto de la filosofía, la política y la economía de la época. Así, cualquier estudio serio del pensamiento de Marx
tienen que pasar de una manera u otra por su biografía. Es más, la mayor parte de los filósofos y marxólogos que se han ocupado de Marx han intentado coordinar las etapas de su vida con las de su pensamiento. Es el caso conocido de Louis Toussaint, el filósofo marxista de los años 60, que más adelante les estaremos hablando. Estamos hablando de un autor con una biografía muy atropellada y muy interesante de leer. Estamos hablando de una persona que fue expulsado de 2 países, Francia y Alemania, que tuvo 6 hijos, de los cuales 3 murieron muy jóvenes por enfermedades. Los 2 restantes se suicidaron a la edad de los 20 y tantos años, y la única hija, que llegó a los 36, murió por un cáncer de hígado. De lo cual estamos hablando de una vida muy triste, pero también llena de bastantes alegrías y divertimentos, con un personaje que tenía bastante sentido del humor, que era muy sardónico y sarcástico en su correspondencia privada, y además participó de manera directa o indirecta en acontecimientos políticos de su siglo, como fue las revoluciones de 1948 con la publicación del Manifiesto Comunista y la Comuna de París, y todo lo que supuso la Guerra Franco-Prusiana en 1871. Aunque Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante su vida, sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los movimientos socialistas poco después de su muerte. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Ahora bien, el Estado en el debate marxista, Carnot considera que Marx no desarrolla una teoría coherente y única sobre el fenómeno político y el Estado, y con ello las posteriores interpretaciones marxistas sobre el Estado derivaron la crítica y lectura de las controversias que sostuvo Marx frente al pensamiento hegeliano. Es preciso entender que para Marx las condiciones materiales de una sociedad constituyen la base de la estructura social y de la conciencia humana. Partiendo de estos supuestos, la forma de Estado aparece como surgiendo de las relaciones de producción. En las relaciones de producción, Marx consideró que las clases sociales se distinguen con la división de trabajo, y estas son la burguesía y el proletariado. La burguesía se caracteriza por sentirse realizada mediante el trabajo de otros y por ser dueña de los medios de producción, así como tierras, máquinas y herramientas. Y por otra parte aparece el proletariado. Es aquel que no dispone de propiedad privada, sino de la fuerza de su trabajo para sobrevivir, por lo que entre ellos surgen relaciones de producción. Para Carlos Marx, las relaciones de producción es la estructura que constituye la base de la sociedad, la cual es una estructura económica. La estructura económica es el fundamento real sobre el cual se levanta una supraestructura política y jurídica, a las cuales corresponden formas definidas de conciencia social. Es necesario subrayar la existencia de claras líneas de pensamiento en torno a las condiciones de posibilidad del Estado, su relación con las clases sociales y su articulación con la represión, entre otras. Para Carnot, una línea dominante del pensamiento de Marx coloca el Estado en un contexto histórico y lo subyuga a una concepción materialista de la historia. En consecuencia, en el marco de la lógica marxista, no es el Estado el que otorga la forma a la sociedad, sino más bien la sociedad la que le da forma al Estado. A su vez, la sociedad es modelada por el modo dominante de producción y por las relaciones de producción inherentes a tal modo. Bueno, compañeros, en una segunda línea el pensamiento de Marx sostiene que el Estado es un surgimiento de las relaciones de producción que no representa el bien común, sino que es la expresión política de una estructura de clases inherente, es decir, algo esencial, algo permanente que no se puede separar de la producción. Como consecuencia de esto, el Estado es un medio esencial de la dominación de clases en la sociedad capitalista, pero no está por encima de la lucha de clases, la cual era una clara existencia de conflictos sociales, como resultado de una pelea central o antagonismo inherente entre los intereses de diferentes sectores o clases sociales.
A raíz de esto, entonces surge la sociedad capitalista, compañeros, que se establece entre los hombres como consecuencia de la producción o trabajo. Entre ellas se distinguen la relación social, que está basada en la relación entre explotador y explotado, y la relación técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que es el dominio que la burguesía ejerce sobre los medios de trabajo en particular, que es ¿cuál? Sí, señores, el proletariado. Bueno, y a su vez entre el proceso de trabajo en general. En el capitalismo, mediante la emancipación de la propiedad privada de la comunidad, el Estado se convierte en una entidad que parece como separada y al margen de la sociedad civil. Sin embargo, es una forma de organización que la burguesía adopta con el propósito y garantía mutua, tanto de la propiedad como de sus intereses. De otro lado, la lucha dentro del Estado son formas ilusorias en que las verdaderas luchas de las diferentes clases se establecen entre sí. Frente a la dominación, una vez que llegó a su formulación de la sociedad capitalista como sociedad de clases, dominada por la burguesía, se siguió que el Estado es expresión política de esa dominación. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos el permitir el sinceramiento económico y político de la sociedad. Otra de estas es el acceso innumerable a objetos y servicios que mejoran la calidad de vida de los habitantes de un país. Entre las desventajas tenemos: el sistema capitalista no provee las necesidades básicas de las personas como salud, educación, alimento y vivienda, ya que la mayoría de estos están privatizadas. 4 ideas de Karl Marx que siguen aún vigentes 200 años después de su nacimiento son el activismo político, la recurrencia de las crisis económicas, las ganancias desmedidas y los monopolios, la globalización y la inequidad. Teniendo en cuenta el pensamiento crítico de Martin Carnoy y la filosofía de Karl Marx, hoy en día en nuestro país, nuestro pueblo colombiano, es uno de los países a nivel de América Latina con más desigualdad en la parte económica social, siendo las grandes empresas, los banqueros y grandes terratenientes un pequeño grupo de capitalistas apadrinados por grandes fuerzas políticas, quienes tienen los mayores privilegios, afectando directamente el desarrollo social para su protección y estabilidad económica, mientras el pueblo, a quien le han vendido esa famosa idea de que todo está muy bien, pero en realidad, ¿cómo decir que todo está bien, compañeros, cuando se ve claramente una improvisación administrativa por parte del Estado y un posible caos económico, social y político, y donde el pueblo, esa gente que se dispone solamente de la fuerza de su trabajo, se siente reprimida? Son esos mismos que están siendo reprimidos. Esta misma es la base económica, de la cual Karl Marx se refiere como la base del Estado. Esa, la sociedad, está siendo afectada, por lo que se va a ver claramente reflejado en una desestabilidad del Estado. Debemos tener claro que la sociedad colombiana requiere un cambio de paradigma, en el cual la agregación de valor y la inclusión social sean el eje central, donde aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social, cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal. Resalto que esta es una opinión muy ajena a la que pudieran tener muchos de ustedes, compañeros. Aún así se las comparto y dejo así a lo que respecta a mi opinión, haciendo referencia a nuestra problemática actual en nuestro país, procurando no desviarnos del tema y de las ideologías de estos grandes pensadores y críticos, como lo son Martin Carnoy y Karl Marx. Para concluir y traer a relación cómo se manifiesta en nuestros días el Estado y el capitalismo según el marxismo, podemos decir que hablar de la humanidad es hablar de la lucha de clases,
inherente a toda sociedad entre los intereses de diferentes sectores. El capitalismo transforma todo en bienes y servicios. Todo está a la venta y cada quien es capaz o incapaz de adquirir sus satisfactores. Y lo que ha existido es una corrupción cínica que ha sido ejercida por cada administración a plena luz del día. Los mercados nunca han tenido libertad y cada presidente se ha encargado de beneficiar a sus empresarios favoritos y proteger a sus forajidos de turno. Así ha sido hasta hoy y así continúa siendo desde hoy. En nuestros regímenes, ciertos empresarios son ayudados, son empujados por sus protectores para que ganen las obras más importantes o tengan injerencia en los mercados más influyentes del país. Se aseguran de tener sectores estratégicos y luego crean leyes que no tengan competencia. Los mercados y sus dueños, los comerciantes o empresarios, son ámbitos voraces, ambiciosos, poderosos, que solo quieren su beneficio a expensas de explotar a los débiles o más pobres, y pasan por encima de quienes no tienen ese poder. Por parte de mi compañera Shakira Arias y mi persona Roder Andrés Quintero, les damos las gracias por su atención. Los dejamos con la siguiente presentación de nuestros compañeros. Muchas gracias, compañera. Hoy vamos a hablar de la hegemonía, el Estado en el pensamiento del señor Antonio Gramsci. Para Gramsci, el Estado y la hegemonía está cubierta por una coerción. La coerción quiere decir fuerza. Y la hegemonía es un modo en que la clase dominante se somete a las clases del proletariado. Las clases dominantes son las que ejercen el control social sobre la economía y la política. Pero Gramsci pensaba que había algo más fundamental sobre lo que se proponía la clase dominante, que era la política y la economía. Él decía que lo fundamental de todo era la cultura, que desde la cultura se implantaba todo lo que el ser humano pensaba. Para Gramsci, la hegemonía se implantaba a través del sistema educativo, la religión y todo lo que tenía que ver con los medios de comunicaciones. La ley de Gramsci era que cualquiera que quisiera estar o someterse en el poder tenía que estar sujeto a la fuerza y a la violencia, pero él decía que esto tarde o temprano iba a fracasar, porque eso no podía estar así todo el tiempo, ya que el Estado está dividido en dos sentidos, como lo es la sociedad política y la sociedad civil. La sociedad política se entiende que está conformado por un sistema como lo son los jueces, la policía, las fuerzas militares y jurídico. El jurídico es el que hace someter las leyes y velar por su cumplimiento en las cárceles como en las prisiones. Y el aparato represario y primitivo es el encargado de hacer las leyes y de ejercerlas y que se cumplan todas las sentencias. En la sociedad civil ya este es un sentido mucho más amplio. Ahí se agotan todas las leyes y todas las personas están sometidas a lo político y a lo jurídico. Para Gramsci, todas las personas intelectuales eran las personas que comprendían su ideología hegemonía, como por decir los periodistas, los filósofos, los pensadores, los intelectuales, los docentes. Todas esas personas eran las personas intelectuales que hallaban o entendían o tenían ese sentido común de la comunidad y de la sociedad. Gramsci era un filósofo marxista y él tenía un pensamiento en dos partes, como lo era la estructura y la superestructura. Se basaban en esas dos partes. Para él, la superestructura social es la que mantiene la superestructura económica a lo largo del tiempo. Esto lo que se produce es que se vea la desigualdad, como los dueños y los no dueños del capital. Esto no sería posible a lo largo del tiempo sin las escuelas, la religión, los valores y por los medios de comunicación.
etc., a cambio de la estructura que es el sistema económico y productivo. Esto resguarda el sistema de distribución, de desigualdad y de privada, y de los medios de producción jurídico, del sistema judicial y de la propiedad privada. Ahora voy a hablar quién es Martin Carnot. Carnot es uno de los intelectuales marxistas y él retoma todas las ideas de Antonio Gramsci. Carnot piensa que Marx no desarrolló la medida económica completa en su nueva medida porque él cree que la economía política ocupa un lugar central de entendimiento de la sociedad civil. Por tanto, el Estado ha estado arraigado en las condiciones materiales de existencia. Y es por eso que Gramsci no se limita a considerar como actividad autónoma el contexto de las fuerzas materiales desarrolladas, sino más bien de la política humana, donde dice que la actividad individual es la conciencia. Ahí entra el contacto con la actividad social. Marx adopta la actividad marxista de la hegemonía burguesa en la sociedad civil y la convierte en un tema muy central de su interpretación con el sistema capitalista. Él comprendió el dominio de los valores sobre las clases burguesas y sobre las normas y las clases consideradas subordinadas. En esta perspectiva, la sociedad adquiere una nueva dimensión en donde redimensionan todas las clases que tienen que ver con la dominación y con la superestructura de Lenin, Marx, Engels y Trotsky. Carnot plantea y hace énfasis en su teoría tradicional en un doble sentido que es la supraestructura ideológica sobre las estructuras económicas. Él también plantea la supremacia en la sociedad civil y sobre la sociedad política. Carnot dice que es muy evidente que desde el concepto de la hegemonía se logra explicar por qué las clases subordinadas consienten muy activamente todas las relaciones capitalistas. Él dice que la hegemonía se destaca entre las clases dominantes porque se articulan todos los intentos novedosos y exitosos de las clases dominantes en el implementar su jefatura política, moral e intelectual para poder establecer divisiones en el mundo universal y unicomprensible. En este punto, Martin Carnot analizará la hegemonía, el Estado y la guerra de posiciones que plantea Antonio Gramsci. ¿Pero quién es Antonio Gramsci? Antonio Gramsci es una figura insoslayable en el pensamiento marxista, pues fue un filósofo, político, sociólogo, periodista y teórico marxista. Es orundio de Italia y es un antifascista acérrimo, pues este estaba en contra de las teorías políticas de Benedetto Mussolini. Sus teorías aún son objeto de estudios en la actualidad política. La guerra de posiciones. Para Antonio Gramsci, la guerra de posiciones tiene un origen y se da gracias a la hegemonía estatal que existe dentro de los países. Martin Carnot nos explica que hay unas diferencias entre el pensamiento de Karl Marx, el fundador y creador del comunismo, y Antonio Gramsci. La diferencia básicamente es de que para Karl Marx el Estado y la sociedad civil son cosas diferentes. Para Antonio Gramsci, esta relación entre estos es un poco más apegada y a su vez separada. Veamos. Para Antonio Gramsci, la burguesía es la clase dominante y la sociedad civil es la clase dominada, que su relación se basa básicamente en los tratados y en los consensos intangibles que hay entre ellos dos. Dichos consensos son propuestos y dados por estrategias de manipulación por parte de la burguesía para poder así dominar al proletariado. Un claro ejemplo de esto son los pequeños espacios políticos que la burguesía le brinda a un representante del pueblo para que entren al accionar político. Esto para permitirle a este representante o a estos representantes del pueblo tener cierto poder sobre las instituciones y organismos estatales. Pero Gramsci nos explica de que esta es una estrategia de manipulación, ya que la burguesía tiene su génesis y su seno central se encuentran a atraer más personas para ampliar su estructura, pero no las suficientes para autodestruirse. Ejemplo de esto son los consensos que hay entre el proletariado con la burguesía, para que el proletariado no salga a manifestarse en contra de políticas que los afecten.
En caso tal de que estas políticas o estos consensos no sean lo suficientemente agradables para el proletariado, este saldrá a manifestarse y a exigir un respeto. La burguesía se esconderá en el brazo legal opresor del Estado. Y es ahí donde cabe la mayor diferencia entre el pensamiento de Antonio Gramsci y Karl Marx. Pues para Antonio Gramsci, el comunismo va más allá del poder coercitivo del Estado. Pues Gramsci, a través de la experiencia de Rusia y de parte de Europa, dice de que tomar las riendas del Estado no es necesariamente tomar el poder social, ni tampoco significa establecer otra hegemonía proletarial. A partir de esto sufre una paradoja, que es la siguiente. Paradójicamente, en momentos específicos de la historia, el proletariado industrial más extenso en los países capitalistas y más avanzados, pero menos militantes que en Rusia, estuvieron menos dispuestos a derrocar el capitalismo. Frente a esta paradoja, se impone la guerra de posiciones, la cual responde a 4 aspectos. El primer aspecto es de que cada país debería tener un reconocimiento minucioso y discreto frente a cada situación que afronta. Pues para Gramsci, los partidos comunistas serían los encargados de hacer los planes para crear un sistema socialista y que éste se pudiera encargar de todas las incertidumbres y cuestiones públicas, para también así poder atender las distintas hegemonías consustanciales y pasarlas a lo nacional. El segundo aspecto para Gramsci es de que debían haber organizaciones sociales como forma de contrahegemonía, pues de esta manera habrían grandes grupos sociales que puedan y deben de controlar la jefatura antes de pasar al poder gubernamental. Abro comillas de lo que dijo Gramsci. Así pues, la base estratégica no es organizar obreros y campesinos para lanzar un ataque contra el Estado, sino establecer la organización de clases con fundamentos en una nueva cultura, normas y valores de una nueva sociedad. La hegemonía proletarial controlaría la hegemonía burguesa en una guerra de posiciones. Y una vez el proletariado hubiese tomado el poder, la guerra de posiciones se convertiría en la base natural para el nuevo Estado. En este segundo aspecto, lo que Gramsci nos plantea es de que deben haber unos sindicatos muy grandes de control político y social, para así poder ganar esta hegemonía y poder controlar el Estado, generar de esta forma el nuevo orden estatal de un país. El tercer aspecto es la conciencia política que las clases pertenecientes al proletariado, como los obreros, deberían tener frente a las políticas y a la política. Este corresponde a 3 niveles de conciencia. El primer nivel es identificar a los profesionales que a su vez se identifican, se unifican, saben de la hegemonía y tienen una inmensa necesidad por la organización. El segundo nivel de conciencia es la solidaridad que tenemos que tener con nuestros vecinos. Los intereses no se reducen simplemente a lo económico. Es aquí donde nace esa maravillosa frase: todos son iguales ante la ley. Ningún gobernante debería tener ciertas ventajas por su poder económico, plantea Gramsci. El tercer nivel de conciencia es de que cada individuo es consciente de sus propios intereses corporativos y los trasciende hacia los grupos subordinados que comparten su misma cultura. El cuarto y último aspecto es pasar de la ideología y de la forma pasiva en que pensamos hacia el accionar. Y los instrumentos llamados partidos políticos son los encargados de educar al pueblo para así poder establecer la nueva hegemonía proletarial o el nuevo orden manejado por el proletariado. Como síntesis, lo que plantea Antonio Gramsci frente a la guerra de posiciones y cómo se da esta es mediante esa revolución pasiva que tienen los burgueses frente al proletariado. Pues los burgueses se encargan de darle cosas pequeñas, cosas efímeras al proletariado, tal como la educación, la salud y muchos otros servicios públicos, pero lo hacen de manera muy reducida, para poder así generarle al proletariado y al pueblo básicamente una sensación de buenas políticas, de buenos gobernantes, aunque sus condiciones sean precarias. De esta manera, la burguesía logra tener controlado al proletariado. Pero es aquí cuando el proletariado se da cuenta de que todo esto que nos da la burguesía o que les da la burguesía no es suficiente y no es bueno. Simplemente los servicios que brindan son nefastos. Las remuneraciones económicas son desastrosas. Y es aquí cuando nace la verdadera revolución, la revolución activa.
Y es aquí donde la burguesía utiliza su último y más fiel estrategia: la represión del Estado. El señor Louis Althusser nació el 16 de octubre de 1918 en París, Francia. Estudió en la Escuela Superior Normal de Francia y fue profesor de filosofía. Cristiano, él participó en la Segunda Guerra Mundial. En 1950 fue prisionero por ir a la guerra. Él siempre pensó que las ideas de Marx habían sido malintencionadas, principalmente por los marxistas, y él consideraba que había varias formas de interpretarlas. El estructuralismo es un movimiento teórico-filosófico que nace, según Martin Carnoy, en Francia a mediados de la década de los 60 como una forma de apaciguar el enfrentamiento entre el capitalismo y el marxismo. Para Louis Althusser, el estructuralismo marxista es la unificación entre la economía, la política, la sociología y la cultura en pro del beneficio común. Para Louis, a pesar de que la economía es un determinante en muchos aspectos sociales, no quiere decir que este sea la única estructura dominante. Louis Althusser toma el estructuralismo como una aceptación social, cultural, política y económica de la forma teórica mediante el funcionamiento de aparato de Estado y el poder de Estado, convirtiendo así el estructuralismo o aparato ideológico en una existencia material. Finalmente, Althusser concuerda con Gramsci en que el aparato de Estado sin una hegemonía significa un Estado sin poder a largo plazo, aunque si quienes controlan el aparato del Estado también controlan el represivo. De esta manera podemos entender el estructuralismo como una aceptación social por parte de las personas para crear una forma teórica, un conjunto de instituciones gubernamentales, que se materializan al crear un aparato estatal coercitivo y hegemónico. El estructuralismo existe para emplear la sociología de manera estatal. En 1979, casi 10 años después de la aparición del poder político y clases sociales, Paul-Lanza publica Estado, Poder y Socialismo, modificando claramente su estructuralismo y relacionando más al Estado con las relaciones de fuerzas y conflictos de la sociedad civil. El autor identifica las dos visiones del Estado más difundidas contra las cuales va a discutir, las que define el Estado como una cosa, instrumento, y la que lo concibe como un sujeto con total autonomía de la clase dominante. Estas dos visiones comparten el hecho de que captan la relación entre Estado, clases y fracciones dominantes como una relación de exterioridad. En un caso, la clase dominante absorbe el Estado vaciándolo de su poder, y en el otro el Estado se opone a la clase dominante. Estructuralismo y Estado de Nikos Poulantzas. En la primera etapa de su obra, Poulantzas sostiene que en la producción donde se define la estructura de clases, pero es el Estado el que dentro de una determinada estructura se encarga de evitar la cohesión de la clase obrera, individualizando a sus integrantes, transformándolos en meros ciudadanos y ocultando las relaciones antagónicas de clase. En este esquema, la lucha en el campo de la política debe ser relativamente con respecto a la lucha económica, para poder despojar a los individuos de sus intereses de clase. Y en esta lucha política, donde la burguesía logra hegemonía, Poulantzas retoma a Gramsci, ya que las fracciones de la burguesía logran establecer un bloque de poder que reunifica a los capitalistas que compiten en el mercado con el fin de controlar al Estado, logrando que sus intereses aparezcan como el interés general de la sociedad. El Estado no representa directamente los intereses microeconómicos de la burguesía, pero sí representa sus intereses políticos.
es el organizador y reunificador de la clase dominante. En este punto vuelve a retomar a Gramsci. En este enfoque, el Estado casi no guarda relación con los conflictos entre clases y fracciones al interior de la sociedad civil. Su función primordial es que los trabajadores no desarrollen conciencia de clase. No es difícil encontrar fisuras en la argumentación y, de hecho, el libro recibió críticas que lo tildaban de funcionalista. En esta visión resulta difícil explicar qué políticas se adoptan y por qué. Solo se llega a una explicación de carácter funcional y ex post, e inevitablemente tautológica. Toda decisión del Estado podrá mirarse retrospectivamente como necesaria en función de los imperativos del capital y por ende cumpliendo en última instancia los intereses de los empresarios, aun cuando estos individualmente no hubieran siquiera estado de acuerdo con ellos. El debate más enriquecedor sobre el tema fue el que el autor griego sostuvo con Ralph Miliband. Este último, también marxista, había publicado en su obra El Estado en la sociedad capitalista. La disputa abarcó varias dimensiones, llegó a tocar cuestiones epistemológicas, donde el empirismo de Miliband se oponía al estructuralismo de Paul-Latens. Sin embargo, mencionaremos una crítica central realizada por Miliband, quien alerta que el hincapié excesivo que Paul-Latens hace en las relaciones objetivas sugiere que lo que el Estado hace es en cada detalle y a veces plenamente determinado por estas relaciones objetivas. En otras palabras, que las limitaciones estructurales del sistema son tan absolutamente inevitables que convierten a quienes dirigen al Estado en simples funcionarios y ejecutantes de la política impuestas a ellos por el sistema. Argumentos identificados por Carnot como reformuladores del fenómeno estatal en Paul-Latens son los siguientes. En la primera formulación encontramos que Paul-Latens se refiere a las instituciones. En sus relaciones jerárquicas no les es inherente un poder como tal. El Estado mismo es materialización y concentración de relaciones. No es entidad con una esencia instrumental intrínseca, por lo tanto, no son jerarquías las que crean las clases, sino estas las que configuran la particularidad del poder en el aparato del Estado. En una segunda formulación podemos encontrar que Paul-Latens describe en la etapa competitiva y en la del capitalismo competitivo la forma como el Estado materializa y condensa las relaciones de clase y representa los intereses de la clase dominante. Esta clase dominante es la clase social que decide la política y la economía de una sociedad en ambas etapas del Estado, donde éste queda separado de la estructura económica, dando la apariencia de tener autónoma relativa ante la clase dominante. Tercera formulación de Carnot. Carnot circunscribe el debate a presuposiciones dominantes que abordan las actuaciones del Estado como formas exclusivamente negativas, prevenir, controlar, excluir, entre otras, todo aquello que vaya en contra del ordenamiento. Finalmente, la cuarta formulación alude a la manera como la producción capitalista está enmarcada en una división del trabajo de diferencia entre trabajo intelectual y manual, cuya separación mediante el uso tecnológico racionaliza un poder saber
que se inscribe como proceso de dominación. Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Morgan, formo parte de la CIPA 2 y me tocó el tema debate alemán de los planteamientos de Klaus Hofe y Joachim Hirsch, de acuerdo a los análisis realizados por el señor Martin Kahnoy. El debate alemán sobre el Estado y su poder. En el contexto de 1968 en Europa Occidental, llevó a que todo en Francia como en Alemania, la discusión sobre el Estado proliferara en torno de la academia y de los círculos políticos. La intervención cada vez se hacía más grande del Estado. Para mantener la dinámica de la acumulación debía explicarse más claramente y la administración de los conflictos de clase debía encontrar una teorización, uno más acabado que la propuesta de una tesis, que simplemente era una introducción de algún tipo de una explicación política a las tradicionales enfoques economistas del capitalismo. ¿Quién fue Klaus Hofe? Klaus Hofe nació en Berlín el 16 de marzo de 1940. Es un sociólogo político conocido a nivel mundial. Su orientación académica general es el marxismo, de la Escuela Crítica de Frankfurt, de la cual es considerado uno de los mayores representantes de la segunda generación, aunque no es seguidor del funcionalismo. Rescató del sociólogo alemán Niklas Luhmann la noción de la teoría sistemática, con la cual comprende la sociedad como una estructura formada por sistemas de subsistemas. Durante toda su etapa, sus escritos han versado sobre sociología política y especialmente al final una comparativa de la modernidad entre el este y el oeste de Europa. Uno de los primeros aportes a la discusión surgido a comienzos de los años 70 fue el realizado por Klaus Hofe en respuesta a las principales teorías sobre la naturaleza clasista del Estado. Según el autor, esas teorías de la influencia instrumentalismo o del constreñimiento estructuralismo presuponía que la acción del Estado, su dirección política, está externamente determinada, siendo el Estado un instrumento neutral potencialmente utilizable por cualquier clase social. Eso fue uno de los análisis realizados por Martin Kahnoy en 1993 de las teorías de Klaus Hofe. Para Hofe, el Estado no era el conjunto de instituciones, diferenciando de las instituciones privadas, sino más bien un conjunto o red de formalismos legales acumulados históricamente que condicionaban todas las interacciones sociales. Eran las propias rutinas, intereses y estructuras formales de la organización estatal, donde se expresaba el interés de las clases dominantes más que las estrategias iniciadas por el interés externo a ella. Las instituciones del Estado mostraban una selectividad específica de clase que se correspondía con los intereses de la producción, o sea, de la explotación, y sobre todo que satisfacían algunas condiciones necesarias para reproducirse a sí mismos. Estas condiciones se relacionan por un lado con la acumulación de capital y por el otro, en línea con Horkheimer y Habermas, con la legitimación que necesariamente implicaba la negación del carácter capitalista del Estado. Entre las iniciales se señala, aquí vamos a ver tres. En primer lugar, que el Estado no puede ordenar ni controlar la producción que ocurre en buena medida en unidades de producción privada. En segundo lugar, el propio aparato del Estado depende de los recursos derivados de la acumulación de capital, esto es, de los impuestos que recauda. Y por último, en tercer lugar, el Estado debe promover la acumulación
no solo crear y sostener las condiciones necesarias para que ésta se produzca, controlando las posibles amenazas provenientes tanto de la competencia entre los capitales como de la clase. Según el análisis realizado por Martin Carnoy en 1993, las condiciones de legitimación se basan en que el Estado solo puede funcionar apelando a símbolos o a fuentes de apoyos que ocultan la naturaleza capitalista del Estado y que intentaban mostrarlo como el representante de los intereses de la sociedad en su conjunto. Esto es para Offe un mandato derivado de las elecciones que permitían operar la ficción de la posibilidad de un acceso igual al poder, siendo el Estado por ello mismo legítimo a los ojos de las masas. El principal problema que señala Offe era la dificultad de reconciliar dinámicamente los requerimientos de la acumulación como los de la legitimación. Las dificultades en la acumulación eran resultado de la propia dinámica del capitalismo y su inherente tendencia a la crisis que, siguiendo un clásico razonamiento del marxismo, producían la tendencia al aumento de la composición orgánica del capital, la caída de la tasa de ganancia y el aumento del desempleo. Offe suscribía la idea de que el Estado estaba bajo una enorme presión fiscal al tener que garantizar la autoexpansión del capital, haciéndose cargo de los costos sociales indirectos, sobre todo de los seguros de desempleo. Este último constituía una seria amenaza a la legitimidad de un capitalismo con organizaciones de trabajadores ya acostumbrados a un Estado benefactor. La crisis económica entonces era susceptible de mutar en una crisis política. Hola compañeros, mi nombre es Shirali Brito. Del tema de la teoría del poder y del Estado les voy a hablar sobre el debate alemán con la intervención de Joachim Hirsch. Para Hirsch, Marx mismo no trató sistemáticamente la cuestión del Estado, o dicho más exactamente, no trató específicamente la forma política de la sociedad burguesa. En su obra se encuentran sobre este tema incursiones esporádicas, a veces atemporales y ciertamente también equivocadas o al menos insuficientes. El aparato de denominación política se ha separado formalmente de la clase económica dominante. La dominación política y la económica ya no son idénticas. El Estado y la sociedad, lo público y lo privado, se ubican como esferas separadas y diferenciadas. Es hora que se puede hablar del Estado a diferencia de otras formas de denominación política. De este modo, por ejemplo, la expresión Estado medieval es ante todo engañosa. Su socialidad se expresa en forma objetiva, mediante el dinero y el capital. Esto es de un modo enajenante y fetichista en la figura de cosas que se enfrentan a los seres humanos. El dinero no es tampoco un simple medio técnico del intercambio y de contabilidad, sino la expresión objetiva de relaciones sociales específicas bajo la forma de cosa. En la derivación del Estado, el desarrollo teórico de la forma política de la sociedad capitalista no se dirige a explicar cómo y por qué existe el Estado y tampoco cuáles son sus figuras concretas y sus funciones. La meta es con mucho fundamentar las razones por las cuales la comunidad política, el Estado, adopta una figura separada absolutamente de la sociedad y de las clases sociales
y qué consecuencias tiene este desarrollo de las instituciones y los procesos políticos. En primer lugar, la derivación del Estado significó la superación del esquema simple de base superestructura, donde el Estado era concebido como una expresión derivada de las relaciones económicas. Antes bien, tanto la forma económica como la forma política, puestas una frente a otra, son características estructurales de la sociedad capitalista. La forma política es en sí misma una parte constitutiva de las relaciones capitalistas de producción. Esta determinación formal de lo político, sin embargo, no basta para explicar las instituciones, los procesos y los desarrollos políticos concretos. Ayuda en principio a analizar las condiciones estructurales generales de la sociedad capitalista, es decir, las relaciones sociales, los modos de conducta, la posibilidad de acción, el modelo de percepción y las formas institucionales. La derivación del Estado no es por ello una teoría del Estado acabada, sino que constituyen, pero, un punto de partida fundamental. La política y economía no forman dos campos de autorregulación y funcionamiento recíproco, como sostiene la teoría de sistemas. La especificidad del Estado, la separación entre el Estado y la sociedad se forman en luchas sociales y políticas y de este modo siempre quedan en cuestionamiento. Por ejemplo, este es el caso cuando se produce un estrecho entrelazamiento del Estado con grupos individuales de capital y las actividades estatales son conducidas por estos intereses específicos. La clase económicamente dominante tiene esencialmente a una reprivatización de la violencia física si ya no puede quedar asegurada su dominación por medio del aparato estatal, sobre todo en épocas de creciente